Bien, dijimos que ahora el tema va a ser objetos en equilibrio. Recapitulando lo que hemos hecho este tiempo, empezamos con vectores. Y luego, como aplicación directa de ella, de este tema, fuimos a fuerzas. Y luego a momentos. Este tiene relación directa y estos dos directamente con esto. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar todo este aparato que hemos desarrollado y aplicarlo a la parte de objetos en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora sí nos interesa la parte de rotación. Es decir, además de que no se traslada, va a estar fijo respecto a un sistema de referencia, tampoco va a rotar respecto a ese sistema de referencia. Y entonces, cuando se cumplan esas dos condiciones, vamos a decir que el objeto está en equilibrio. Ahora, a diferencia de cuando solamente nos interesa la traslación, otra vez, como en este tema, los objetos no son partículas, pero son rígidos, no se deforman. La distancia entre partículas que componen al objeto no cambian, sin importar cuáles sean las cargas que actúan, sin importar cuáles sean las reacciones de los soportes para impedir que se mueva. Entonces vamos a seguir tratando objetos rígidos pero extensos, porque tiene sentido decir que son extensos porque no queremos que rote. Ok, entonces ¿de qué se va a tratar esto? Lo que tenemos que hacer es, quizá por absurdo que pueda parecer, tener bien claro cuál es el objeto que vamos a estudiar. Luego, vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los objetos del medio que interactúan con el objeto, y a esas interacciones les llamamos fuerzas. Vamos a suponer que hay, en este momento, n fuerzas, y nos va a interesar el punto donde estén actuando. Y vamos a suponer que hay además pares de fuerzas cuya suma total como fuerza nada más es igual a 0, pero cuyo efecto rotatorio sabemos que no es necesariamente 0. Entonces vamos a suponer que también hay, esta es la notación para denotar los pares. Si quieren incluso se puede poner con otro color. Entonces que este sea el par 1. Generalmente no nos van a decir cuáles son las fuerzas que lo están provocando. Vamos a decir que este es un par 2. Y generalmente tampoco sabemos dónde están actuando las fuerzas que provocan estos pares. Vamos a decir que si hay n fuerzas, entonces vamos a suponer que hay m pares. ¿De acuerdo? Y entonces el objeto bajo la acción de todo esto, por cierto, dentro de estas fuerzas puede haber cargas, el peso, alguna cuerda que esté jalando, etc. Y reacciones de los soportes que ayudan a mantener el objeto en equilibrio. Entonces, una vez que tengamos todo esto, nosotros tenemos que decidir desde dónde vamos a ver el mundo. Necesitamos un origen. Y ahí vamos a anclar un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, este va a ser el eje Z. Y aquí va a estar nuestro origen. Este origen es importante porque desde ahí, en principio, vamos a medir las torcas o los momentos de las fuerzas. Recuerden que los pares son independientes del origen. Entonces no es importante en ese sentido. Yo, por ejemplo, podría tomar el origen justo aquí, donde me representen un par, y de todos modos este va a estar actuando en la suma de los momentos, porque no dependen del origen. Hay gente que se confunde y dice, si pongo el origen aquí, ¿este actúa? Sí. Pero si pongo el origen donde está la fuerza Fn, ¿esa hace momento? No.
Y a ustedes les puede parecer extraño, porque puede parecer también que entonces el problema va a estar en equilibrio dependiendo desde dónde lo vea. Y no, porque se puede demostrar que si la fuerza total es cero y la suma de los pares y momentos respecto a algún origen O es igual a cero, entonces esta suma igual a cero y esta suma igual a cero van a seguir siendo cero sin importar ahora si cambia a otro origen. Entonces, si el objeto está en equilibrio respecto a este punto, está en equilibrio respecto a cualquier otro. O sea, no nos tenemos que preocupar ya después de eso. Esto que está aquí, entonces, se llama diagrama de cuerpo libre. Y puede ser en 3 dimensiones. Puede ser en 2 dimensiones. Entonces, lo que vamos a tener es que equilibrio de traslación, lo único que le vamos a pedir es que entonces la fuerza total, que es igual a la suma de las n fuerzas, sea igual a 0. Y lo que le vamos a pedir con respecto a la rotación es que vamos a medir momentos desde aquí, torcas desde ahí, que entonces la suma de los R's, I's, cruz, FI, donde no se va a ver. Necesito más espacio. Voy a escribir aquí arriba. Entonces esta es la traslación. Y la rotación, lo que le vamos a pedir es que la suma de los RI's, cruz, FI, suma desde igual a 1 hasta n, desde O, porque estos sí importan desde dónde las mido, más la suma de los pares, que son, ¿qué? M, ¿no? Suma de los M pares, sea igual a 0. Entonces, esto me asegura que no rota y esto me va a asegurar que no se traslada. Si estas dos condiciones se dan para este origen, esas dos condiciones se van a seguir manteniendo para cualquier otro origen. En 3 dimensiones, estas son 3 ecuaciones escalares, una en X, una en Y y una en Z, y estas son 3 ecuaciones escalares, una de momentos a lo largo del eje X, otra de momentos a lo largo de Y y otra a lo largo de Z igual a 0. Y en 2 dimensiones, esto nos daría 2 ecuaciones escalares y esta nos daría una. Porque si el problema es en 2 dimensiones, tomen en cuenta que el momento solamente sale o entra del plano que contiene todo. Entonces, repito, en 3 dimensiones, si en R3 tenemos en principio 6 ecuaciones y en R2 tenemos en principio 3 ecuaciones. Por supuesto, si tenemos relaciones experimentales que liguen unas variables con otras, podríamos aumentar el número de ecuaciones. Pero en principio podemos resolver para 6 incógnitas o para 3 incógnitas. Y si tenemos relaciones entre ellas, podríamos resolver para más incógnitas. Les pongo por ejemplo, la fuerza de fricción se relaciona con la normal a través del coeficiente de fricción. Es una relación empírica. Entonces podríamos obtener más información por otros medios. O a lo mejor alguien se tomó la molestia y nos puso en el problema. Y para tal situación, considere tal cosa. Entonces nos aumentan la información. Va a haber problemas donde no, al contrario, nos dicen tome esto y esto y esto 0. Y la razón es que si no, no tendríamos suficiente información para resolver. Entonces vamos a empezar con situaciones en 2 dimensiones, pero primero quiero mostrarle lo que son los soportes en 2 dimensiones, y aquí están. Entonces hagan de cuenta que son modelitos para tratar cuando tenemos cierto tipo de interacción de nuestro objeto con el medio. Entonces soporte, e incluso nos muestran la imagen, ¿no? Una cuerda, un resorte que actúa sobre un elemento de un objeto que no se muestra completo. ¿Cómo se modela? Bueno, las reacciones se modelan como una fuerza que actúa a lo largo de este elemento. Si ustedes se fijan, esto no está combado. Quiere decir que no tiene masa. Quiere decir que esto no tiene masa. Entonces todo es ideal. Entonces la fuerza que este soporte hace sobre el objeto va a lo largo de la línea que me indica el esquema. ¿De acuerdo? Con una tensión.
Ahora, el resorte se diferencia de un cable o de una cuerda porque también puede ejercer una fuerza para allá si es que está comprimido, ¿no? Y este no. Este no va a estar comprimido y va a estar actuando para allá. Este simplemente o jala o no actúa. Esa es una diferencia. Luego, ¿cómo representan una superficie lisa en los esquemas? Es como ir al metro y no saber leer. O sea, si yo veo ahí un cañón, yo ya sé que es Valderas y que ahí me dijeron que me bajara. Aunque no sepa yo leer, la imagen me va a decir a dónde tengo que bajarme. Pues así puede uno ir a un país, ¿no? Sin necesariamente hablar el idioma. Pues por las figuras. Esto de aquí lo que representa es una superficie lisa. Entonces recuerden que las superficies en contacto, en general, presentan dos reacciones. Una normal al punto de contacto y una tangente al punto de contacto. Si es lisa, smooth, no tiene esta componente. Entonces solamente actuaría la normal y la representamos como se indica en el esquema. Fíjense la diferencia entre una superficie lisa y una superficie rugosa. Aquí hasta le ponen onditas. Lo están viendo de muy cerca. Y entonces alcanzan a distinguir la rugosidad de la superficie. Y entonces vean el modelo. Es obvio, ¿no? Entonces si la superficie es rugosa, esto lo modela, esta es la imagen y lo modelamos así. Tiene una componente perpendicular al punto de contacto y una componente tangente al punto de contacto. ¿Tangente a qué? Tangente a la superficie. Me van a decir, sí, pero esto está todo rugoso, no tiene tangente bien definida. Bueno, sin ánimo de ser tan estrictos. El siguiente modelo es un soporte de perno o pasador, en inglés le ponen pin, P-I-N, pin, soporte de pasador. Este lo que permite es que esto esté articulado y pueda rotar, ¿sí? Por eso es un perno. No me lo puedo llevar en esta dirección y no me lo puedo llevar en esta dirección, no me lo puedo llevar en ninguna dirección, y entonces eso se modela como con dos componentes de fuerza. Tomen en cuenta que también me podrían decir, no, pues lo podría modelar con un tamaño y un ángulo, pero es equivalente a ponerle las dos componentes, ¿no? Porque esta sería tamaño por el seno de este ángulo, y esta otra sería tamaño por el coseno de este ángulo, para que me dé esta componente. Entonces es equivalente. Generalmente los libros de ingeniería los modelan con dos componentes de fuerza, no usan ángulo. Tiene una ventaja, porque ¿qué tal si este, por ejemplo, actúa hacia acá? Entonces a lo mejor es para alguien incómodo tratar con un ángulo que sea mayor de 90. No lo sé. Equivalente de superficie sin fricción. Soporte de rodillo, una bola y algo apoyado. Este casi no lo traen los esquemas de los problemas, ni este. Pero este sí. Este sí aparece por ahí. Y se modela igual que la superficie sin fricción. Simplemente una fuerza normal. Pasador. Es como una guía. Aquí lo que están suponiendo es que está lubricado y no presenta fricción. Entonces lo modelan también como si fuera simplemente una guía que impide movimiento en esta, como una constricción al movimiento, en esta dirección vertical. Pero aquí no hace nada, entonces funciona como si fuera una fuerza normal. Aunque conceptualmente no es exactamente lo mismo que una superficie sin fricción. Nada más que sí constriña a no moverse en esta dirección. Son como guías. Por eso dice pasador guiado o deslizador. Y el más completo, en el sentido de que impide mucho, es el soporte empotrado. Soporte empotrado quiere decir que entra, aprisiona, y entonces si ustedes se lo quieren llevar, el soporte no los deja. Y si quieren rotarlo, el soporte tampoco los deja. Entonces ejerce un par. Este que está aquí representa un par. Si ustedes tienen un problema y ustedes eligen el origen aquí, de todos modos el momento que hace este tipo de soporte empotrado va a aparecer en las ecuaciones de la suma de los momentos, aparecería esto. Entonces así lo representan. Noten otra cosa, en todos los esquemas están suponiendo que las reacciones de los soportes actúan en los ejes positivos.
Si en un problema resulta que esto sale negativo, quiere decir simplemente que va al revés. Si este actúa de manera contraria, va a ser negativo y lo que indica es que va para abajo. Es como cuando llevan física de circuitos y en una unión, en un nodo, en un circuito, ustedes supusieron que la corriente iba en un sentido y les da negativo, lo que significa es que simplemente la corriente va al revés. ¿De acuerdo? No pasa nada. De hecho, en los problemas, para ser metódico, para ser consistente, siempre, aunque el estómago me diga que va al revés, lo voy a poner positivo. ¿Sí? Es como una convención, pero mía. Ok, entonces, esos son los soportes en 2 dimensiones. Entonces, no les recomiendo que se los aprendan de memoria. Hay que razonar qué es lo que están haciendo. Entonces, vamos a empezar a ver esto de los objetos en equilibrio con ejemplos en 2 dimensiones. Entonces vamos pues con uno. Déjenme buscarlo. Y con eso vamos a trabajar. Hay muchísimos. Entonces tampoco podemos ver todo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se brinca uno un montón de cosas. Pero así es esto. Entonces, ¿con cuál? A ver, vamos con este de aquí. El 531. Entonces dice una fuerza de 400 newtons actúa sobre la ménsula mostrada. ¿Qué valor tienen las reacciones en A y en B? Entonces vean el esquemita. Aquí este es un soporte de perno y este representa una superficie sin fricción. Yo creo que como ingeniero uno siente que si esto está presionando hacia abajo y yo le pongo una nuez aquí, pues la quebra, ¿no? Entonces uno intuitivamente piensa que actúa hacia allá, se apoya en la pared. Y pernito que está ahí, lo que impide, no estamos tomando en cuenta el peso si ustedes se fijan, pero impediría que se caiga e impediría que al actuar con un soporte aquí que está presionando aquí, si ustedes le pusieran su mano aquí sentirían una presión en el sentido que indica el azul y entonces tendería a simplemente despegarse. Entonces debe de actuar hacia acá en X y tiene que actuar hacia arriba. Entonces vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo se manejan estos problemas? Entonces, es un problema bidimensional, es sencillo. Entonces vamos acá. Voy a copiar otra vez el esquema, aprovechando que está más o menos sencillo. Entonces tengo aquí como una especie de ménsula, dice ahí. Y sí, ¿verdad? Sí es. Y entonces está actuando una fuerza en este extremo de 400 newtons. En este punto de aquí hay un soporte de perno y aquí hay una superficie sin fricción. A este punto le llaman a este punto le llaman B. Y luego la geometría dice que esta distancia son 320 milímetros y que esta distancia del punto A al punto B son 80 milímetros. Vamos a la figura acá en la pared. Entonces tenemos 80 milímetros y 320. Ahora no tengo un sistema de referencia. Yo voy a poner Y hacia arriba positivo, X horizontal a la derecha positivo. Entonces mi sistema de referencia va a ser así. X y Y. Y ahora eso ya me permite entonces decir cuáles son las reacciones de los soportes con un subíndice. Este de aquí es un perno. Si ustedes se acuerdan, el perno permite rotar, pero no me lo puedo llevar ni así ni así. Entonces lo modelan como con una fuerza horizontal, que en este caso es en X positivo, y una fuerza vertical, que en este caso es en AY. No hace par porque sí permitiría que yo rote esto con libertad. No hace par. Y esta de aquí es una superficie sin fricción. Entonces es contacto con esta superficie
va a estar actuando hacia allá y le voy a llamar Bx porque este es el eje X. Entonces, ¿quiénes son las reacciones de los soportes? ¿Quiénes son las cargas? Si estuviera actuando el peso, pues lo pondría. Nada más que tendría que saber dónde actúa. Uno podría decir en el centroide, pero eso está complicado. ¿Por qué está complicado? Porque tiene hoyos. Y esos agujeros hacen que, los orificios hacen que el centroide se mueva. Entonces no sabemos exactamente dónde anda. Entonces necesitaríamos más información. Ok, entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta decidir desde dónde vamos a medir los momentos. ¿Se fijan que ahorita no hay pares? Entonces, necesitamos también decir desde dónde vamos a medir los momentos. Y aunque hubiera pares, necesitaríamos un origen de momentos para medir las torcas de estos. Forzosamente. Entonces, ¿desde dónde? Yo aquí estaría preguntando ¿desde dónde? Alguien puede decir que desde aquí, que desde aquí, que desde aquí. Y todos están bien. Nada más que a veces algún punto elimina más cosas que otros. Por ejemplo, si yo mido momentos desde aquí, automáticamente estas dos fuerzas no hacen momento, porque su brazo vale 0. Pasan por el origen. Si yo mido momentos desde aquí, esta no haría y esta componente tampoco, porque su prolongación pasa por el origen y entonces el R perpendicular sería 0. Si yo mido momentos desde aquí, la que en principio no haría torca es esta, porque estoy suponiendo, vamos al esquema de allá por favor, que este está a la misma altura que donde actúa F. Entonces si yo me parase aquí, ni esta componente de A ni esta fuerza F harían una torque. Entonces, bueno, como no tengo manera de consultar, voy a medir momentos desde A. Y entonces aquí en el esquema lo voy a señalar para que no quede duda de quien califique de dónde estoy midiendo momentos. Básicamente el problema ya está planteado. Lo único que resta es un poco de cuidado con las ecuaciones y luego con el álgebra. Entonces, todo esto que está aquí constituye mi diagrama de cuerpo libre. Les había dicho, los problemas en 2 dimensiones en general van a implicar 3 ecuaciones. Traslación en X, traslación en Y en este caso, y rotación alrededor del eje Z, que es el perpendicular y que sale o entra del plano. Entonces está muy sencillo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos con las ecuaciones. Equilibrio de traslación, en X. AX más BX tiene que ser igual a 0. No puedo determinar nada, pero me faltan ecuaciones. En Y, tengo AY, que estoy suponiendo que va hacia arriba, menos 400, va a ser igual a 0. Esa ecuación ya me permite determinar AY. Cuenten las incógnitas, BX, AX y AY, son 3 incógnitas. Entonces me hace falta otra ecuación, porque tengo 2 incógnitas todavía. ¿Y cuál es esa tercera ecuación? La de momentos, ¿no? Y voy a medir suma de momentos desde el punto A. Arbitrariamente, yo lo decidí. Entonces yo tengo a sumar momentos desde aquí. Se eliminan estas dos y pienso, esta de aquí, ¿qué sentido de rotación le daría si nada más actúa un pernito aquí y la fuerza? Si ustedes piensan que es horario, están en lo correcto. Entonces va a ser negativo porque horario significa el eje Y, el eje X me definen que el Z positivo va para afuera y algo que va hacia adentro, entonces le ponemos menos. Entonces sería menos 400. Prolongo la línea de acción de la fuerza y trazo una perpendicular al origen. La perpendicular al origen son 320 milímetros. No hace falta hacer conversiones a metros, porque puedo dejarlo en estas unidades de medición. Nada más si quieren le pongo milímetros para que no me olvide de que son milímetros. Los 320 milímetros. Ahora vamos con esta de acá que también hace una torca o momento. En este caso, si me imagino que solamente hay un pernito aquí y que actúa esta fuerza, el sentido de rotación sería antihorario. Entonces va a ser positivo, vean, su mano derecha y su pulgar va hacia afuera, entonces más. Ahora va a ser el tamaño de la fuerza Bx. Prolongo la línea de acción de la fuerza. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 80 milímetros. Noten que si yo hubiera convertido esto a milímetros, de milímetros a metros y esto también, de todos modos el resultado no iba a variar.
Eso pasa cuando los factores de escala son de multiplicación. Se van a cancelar. Y entonces la resultante de estas es igual a 0. Noten que con esta tercera ecuación obtengo bx y sustituida aquí obtengo ax. Entonces vamos a ver cuánto da. Bx resulta ser, la fuerza la estamos midiendo en newtons, 400 por 320 entre 80, los milímetros se cancelan y nos queda 1600. ¿1600 qué? 1600 newtons. Y entonces automáticamente esta de aquí va a ser al revés. Hay poco espacio, entonces AX, imagínense que sustituyo BX, me da menos 1600. Menos 1600 newtons. Y ya tenemos todo, ¿no? Porque esta de aquí, nada más lo anoto. Ayer resulta que es 400 newtons. Ahora lo que les decía, cuando una fuerza nos da al revés de como la pintamos, porque nos está dando negativa, eso quiere decir que simplemente le cambiamos la orientación. Déjenme borrar. Pero esta la voy a volver a utilizar, nada más que no tengo espacio. Entonces, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces tengo la ménsula. Y resulta que Bx, que actúa aquí, vale 1600 newtons. Que el AX que actúa aquí vale 1600 newtons. ¿Se fijaron que la pinté al revés? Que el AY son 400 y que la carga que estaba actuando aquí son también 400 newtons. Y la geometría era que esta distancia, la voy a poner en rojo la geometría, esta distancia son 320 milímetros y esta otra son 80. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿para qué lo estoy pintando? Porque quiero que vean esto. Voy a borrar. Resolvimos el problema desde aquí. Podríamos resolverlo desde cualquier otro punto o analizarlo desde cualquier otro punto. Vamos a analizarlo desde acá. ¿Sí? Evidentemente, 400 hacia arriba y 400 hacia abajo se cancela. Entonces en Y vale 0. 1600 a la izquierda y 1600 a la derecha se cancela. También vale 0. Momentos desde aquí. Fíjense, esta no hace momentos si lo mido desde aquí. Pero esta sí, 1600 por 80. 1600 por 80. Y el sentido, me olvido de todo lo demás, nada más me concentro en un pernito aquí, como un eje, y una fuerza aquí. Esta no hace momento. Entonces, esta haría un momento así. Entonces va a ser positivo, ¿no? Sale. Esta, repito, no hace momento, pero me faltaría esta. Esta hace un momento que va hacia adentro, porque es R cruz F, va hacia adentro. Pero el brazo efectivo de palanca son 320. Entonces, como va hacia adentro va a ser negativa. La fuerza son 400 por 320. ¿Y cuánto vale esto? Pues no sé. 6 por 8 son 48. 8 por 1, 8. 12 y 3 ceros, ¿no? Eso está en Newton milímetro. Newton milímetro. Porque estos son milímetros. Entonces 6 por 8, 48. 8 por 1, 8. Y luego 3 ceros. Y esta de acá vale 4 por 0, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y 2 ceros. ¿Se dan cuenta cómo se cancela? Conclusión, el objeto está en equilibrio desde acá. Y ya nada más para redondear, como es el primer ejemplo. ¿Qué pasa si medimos los momentos desde aquí? Bueno, si medimos momentos desde ahí, dense cuenta de que esta no hace momento porque no tiene brazo de palanca, su línea de acción pasa por el origen. Esta sí y va a ser negativo, ¿no? Entonces sería menos 400 por 320 y esta también hace un momento. Y esta sería positivo, porque me imagino que está pivoteada aquí. Esta lo que tendería es a darle un sentido de giro horario, antihorario, perdón, y entonces sería más
1600 por el brazo de palanca va a ser esto. Prolongo la línea de acción de la fuerza y la distancia a esa línea de acción, esta, sería 80, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto vale esto. Entonces va a ser otra vez, ¿no? Menos 0, 8, 12 y 2 ceros. Y esta de aquí vale más 6 por 8, 48, otra vez 12 y 3 ceros. Entonces, el objeto está en equilibrio desde cualquier punto. Entonces, es por eso que les decía, sonaba curioso que los momentos dependieran del origen, pero una vez que se aseguran las condiciones de equilibrio desde un punto, entonces va a estar en equilibrio desde cualquier otro, lo cual le da tranquilidad a un ingeniero, ¿no? Diseña o hace desde un sistema de referencia y no se le va a caer el edificio porque ahora cambió de sistema de referencia. Entonces vamos con otro ejemplito. No estaba pensado, pero mejor sí. Está muy sencillo, es el 517. Pero vale la pena por lo siguiente, porque este soporte es un soporte empotrado. Entonces a veces la gente, les digo, si mide momentos desde aquí, dice, ¿actúa o no actúa el par? Y la respuesta es que sí, sí actúa. Entonces véanlo, analícenlo. Entonces la fuerza mostrada tiene una magnitud de 500 libras. Determina las reacciones del soporte para que en este caso la viga de 5 pies esté en equilibrio. Noten que otra vez no nos dan el peso. Podríamos suponer que el peso actúa en el centro y que vale W. Y nos quedaría entonces el resultado en términos de SW. Ok, entonces vamos al esquema. Este soporte empotrado otra vez es un problema bidimensional. Lo que vamos a modelar, lo vamos a modelar como una fuerza en X, una fuerza en Y. Si se fijan, los voy a poner positivos. Y un par, que también voy a considerar positivo. Porque cuando actúa esta fuerza, esto de alguna manera impide que la viga rote. Entonces vamos a ver acá. Entonces voy a hacer mi esquema. Entonces aquí está la viga. Voy a poner mi origen acá. Voy a medir momentos desde aquí para enfatizar que de todos modos el momento, el par, se tiene que tomar en cuenta. Entonces en este caso actúa una fuerza de 500 libras de manera muy sencilla, ¿no? A 45 grados. A 45 grados. Y las reacciones del soporte van a ser, como ya tengo X y Y, va a ser una en X, una en Y, y el par que impide rotación le voy a llamar simplemente MA. Y aun cuando mida momentos desde aquí, esta sigue actuando. Fíjense por qué. Si no actuara par, entonces el momento de esta y el momento de esta serían cero. Pero esta no hace un momento cero medido desde aquí. Entonces yo caería en una contradicción. La contradicción sería que entonces no habría equilibrio. Y eso, pues eso no puede ser, si está en equilibrio, ¿no? Y luego la geometría me dice que esta longitud son 5 pies. Esto que está aquí, como ya dije que voy a medir momentos desde aquí, desde el punto A, ya es el diagrama de cuerpo libre. Ya es el DSL. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Otra vez un problema en 2 dimensiones, entonces va a estar dándonos 3 ecuaciones. Vamos con ellas. En X, AX, y esta componente de la fuerza, que es menos 500 coseno de 45, vale 0. En Y, esta componente a Y, más esta componente vertical, 500 seno de 45 es igual a 0. Y eso es todo. Me falta nada más determinar el par. Entonces, suma de momentos y pares. Como hay una fuerza que está actuando y que no es un par, sí especifico desde dónde, ¿no? Desde A. Entonces, en esta suma va, lo estoy suponiendo positivo, MA. Sí o sí, aunque yo me pare aquí. Más, ahora hay que ver cuál es el momento de esta.
Fíjense aquí. Esta fuerza se puede descomponer en dos partes. Esta parte y esta parte. Si ustedes se fijan, esta lo único que hace es como que quiere arrancar la barra de donde está empotrada. Pero la que lo impide es esta. Aquí está la ecuación. Esta de aquí, además de quererla arrancar en la dirección Y, también hace una torca, un momento, que le tendería a dar un sentido de giros, visto así de frente, horario. Entonces es ahí donde actúa este para impedir eso. Esta que está aquí vertical, componente de esta fuerza, viene siendo F perpendicular. F perpendicular es 500 por el seno de 45. ¿Cómo sacábamos F perpendicular? Prolongue la línea de acción de R, que en este caso R va de aquí para acá, prolongue esa línea, y luego trace una perpendicular de la punta de la fuerza a dicha línea. Entonces se fijan que F perpendicular es justamente esta. Entonces, ¿quién es el momento? F perpendicular, 500 seno de 45, por el brazo que son 5, en pies. Ahora, ¿cuál es el sentido de giro que le tendería a dar? ¿Horario o antihorario? Esta nada más, me imagino que aquí hay un perno. Tendería a dar esta fuerza, tendería a darle un sentido de giro horario, y entonces es negativa. Y la resultante de todo esto igual a 0. Y ya, tenemos todo listo para determinar las reacciones del soporte, que es lo que nos están diciendo. Ese ni siquiera estaba pensado, pero les digo, a veces es conveniente por el hecho de que tienen un soporte, y muchas veces la gente piensa que entonces no se va a tomar en cuenta. Tomen en cuenta que si no lo toman, entonces tengo una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, AX resulta ser 500 seno de 45 coseno. Aunque numéricamente es igual, pero sí hay que tener cuidado. Coseno de 45, a Y es igual a menos 500 seno de 45, y el momento del par vale 2500 seno de 45. Para indicar la dirección se acostumbra a ponerle así, que es positivo, porque saldría, ¿no? Hay gente que le puede poner MA vector igual a este tamaño por el vector K unitario. También se puede. ¿Qué unidades tiene todo esto? Libras, libras, y este de aquí, libras pies. ¿De acuerdo? Otra vez voy a hacer lo que en el ejemplo primero. Voy a borrar y voy a poner quiénes son las reacciones. Y la carga también. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estorba? Esta parte de aquí. Y bueno, ni modo todo, ¿no? Hay que quitarlo. Y entonces lo vuelvo a dibujar. Nada más con una barra así, una raya. Entonces AX resulta 500 coseno de 45. 500 coseno de 45. La Y resultó negativa. 500 seno de 45. El par es de 2500 seno de 45. Estos son libras pie. De este lado estaba actuando la carga, que son 500 libras a un ángulo de 45 grados. Y la geometría es que estos son 5, ¿no? 5 pies. Pues ya acabamos, pero quiero que noten otra vez que si yo ahora mido las cosas desde acá, creo que es obvio que esta componente que es 500 coseno de 45 cancela a 500 coseno de 45 en la horizontal, que en la vertical 500 seno de 45 cancela a 500 seno de 45,
Y la parte que nos faltaría es los momentos. Vamos a medirlos desde aquí, desde lo azul. Entonces, esta no hace momento, pero esta sí. Y es un momento que va hacia adentro, es negativo. Entonces va a ser 500 seno de 45 por 5 en tamaño, pero va hacia adentro por el sentido de giro que le tiende a dar. Esta de aquí no hace momento porque su línea de acción pasa por el origen. No tiende a hacer que el objeto rote. Pero esta de aquí es un momento positivo, más 2500 seno de 45. ¿Y cuánto vale esto? Igual a 0. Entonces, otra vez como antes, está en equilibrio también desde el otro extremo. Y si uno se quiere poner extremo y heroico, podríamos, por ejemplo, ver las cosas desde el centro. Y de todos modos estaría en equilibrio. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí está ese ejemplo. No me va a dar tiempo bien de hacer el siguiente porque están un poquito más interesantes que lo que estamos haciendo hasta ahorita. Nada más les dejo ahorita de tarea, antes de que se me vaya a pasar, este de aquí, el de un letrero marca Acme, o sea, calidad certificada. El letrero colgante ejerce fuerzas de 25 libras en A y en B, lo cual no es creíble porque no es simétrico el problema, pero es una primera aproximación. Determine la tensión en el cable y las reacciones del soporte en C. Este de aquí es un perno. Y ahí está la geometría, ¿no? 8 pies de punto a punto y de extremo a extremo, pues quiere decir de aquí a aquí y de aquí a aquí, un pie. Entonces, ese háganlo ustedes de práctica. Y luego nosotros pretendemos movernos de hacer este. Déjenme buscarlo. Hay muchísimos problemas. No sé qué hice. El 547. Dice que en la figura, bla, 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 el peso es 1000 libras, determine la tensión en el cable y las reacciones en A. En A otra vez, aunque no se alcanza a ver muy bien, es un perno. Ustedes véanlo ahí. Yo mientras voy quitando acá. Por cierto, esta es una polea ideal. Entonces no tiene masa, etcétera. Lo único que va a hacer es cambiar la tensión que hay aquí, la cambia de orientación. Y entonces, sea lo que sea, que nos lo están preguntando, por cierto, en este punto actúa así, hacia la polea, y en este punto actúa así, hacia la polea también. Aquí es vertical y aquí a 30 grados. ¿De acuerdo? Y luego, en el extremo izquierdo del esquema, como este es un soporte de pasador, actúa una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Fíjense que ahorita le estoy diciendo vertical y horizontal porque no he fijado ejes. En el momento en el que les ponga ejes ya voy a decir componente tal y componente tal. Entonces, ahí sobre el esquema les voy a indicar cómo van. Reacciones del soporte, tensión, tensión, del mismo tamaño pero de orientación diferente, y peso W, y geometría. Y eso es todo. Entonces ahora voy al pizarrón y dibujo lo esencial. Entonces ahí está la barra. Este es el punto A. Aquí actúa, ya voy a poner un sistema de referencia. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces aquí actúa AX. Aquí actúa AY. Siempre los voy a suponer positivos. En el centro de la barra actúa la tensión T a 30 grados y en el extremo derecho actúa la misma tensión
pero vertical. Y en el centro, que es justamente donde está esta unión, actúa el peso que vale, es un dato, 1000 libras. La geometría, la que interesa, era que de extremo a centro, son 6 pies, ¿no? Y eso es todo. Entonces otra vez es un problema sencillo en 2 dimensiones. Ya está planteado. Entonces lo único que resta es decir desde dónde vamos a medir los momentos. Me gustaría estar ahí para preguntarles. Pero a mí se me hace que en este caso es más cómodo medirlas desde aquí. Vamos a ponerle C de centro. Y entonces en mi sistema de referencia le especifico que voy a medir desde C de centro. Y todo esto constituye nuestro diagrama de cuerpo libre. Bidimensional todavía, estamos en bidimensionales. Entonces rápidamente lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones que van a regir en este sistema. Entonces en X, ¿qué tendríamos? Esto no tiene componentes, esta sí, es AX, este sí. Y la resultante de esto ya no hay más. Es igual a 0, ¿no? Ahora en Y, noten que tengo 1, 2, 3 incógnitas. En AY lo que tendría, perdón, en Y lo que tendría es AY más T seno de 30 más T menos 1000 igual a 0. Este lo podría haber pasado al otro lado. Y ahora suma de momentos y pares si es que los hubiera. Suma de momentos. Siempre conviene decir desde dónde, ¿eh? Desde C. Aunque ahí ya lo especificamos, pero siempre conviene enfatizar. Entonces, si mido desde C, esta no hace momento porque obviamente no tiene brazo de palanca, pero esta sí, perdón, pero esta tampoco porque pasa por el origen, su prolongación, entonces no tiende a hacer que el objeto rote. Esta sí, y haría un momento horario, y entonces va a ser negativo, menos AY, y su brazo vale 6. ¿Están de acuerdo? Su brazo de palanca vale 6. Esta de aquí hace un momento positivo, tiende a dar un giro antihorario, y su brazo de palanca también vale 6. Entonces ahí están los momentos. Entonces tengo 3 ecuaciones, tengo 3 incógnitas. De esta inmediatamente se puede obtener información, ¿no? Entonces que esta sea la ecuación 1, que esta sea la ecuación 2, que esta sea la ecuación 3. Entonces si ahí no hay problema, ya lo que resta es un poquitillo de álgebra. Entonces vamos con ella, ¿no? Entonces 3 implica que T es igual a Y. Esa información vertida en 2, voy a borrar. Entonces borro aquí. Entonces, usando eso en la ecuación 2, lo que vamos a tener es que esta de aquí la voy a poner como T. Esta es 0.5T. Y esta de acá es T. Y todo esto es igual a 1000. Entonces ya de ahí puedo obtener T. Entonces son 2.5. Va a ser 1000 entre 2.5, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? 400 libras. Entonces automáticamente la AY vale 400 libras. Y entonces la AX, la 1, implica que AX es igual a menos T coseno de 30. Entonces va a ser menos 400 por el coseno de 30 o menos 400. Bueno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces 200
por la raíz de 3. Esto también son libras. Y ya, terminamos. Si no cometimos ningún error, con el álgebra ahí, entonces lo que tenemos es que el objeto está sometido a las siguientes fuerzas. De este lado una fuerza de 400, de este lado una fuerza de 400, la AX resultó que va así, vale 200 raíz de 3, que aquí en el centro está actuando la tensión de 400 libras a un ángulo de 30 grados y actúa el peso aquí de 1000. Y eso es todo. Entonces fíjense ustedes que si yo tengo 400 y 400 son 800, pero esta componente son 200, entonces 400, 200 y 400 son igual a 1000 que va hacia abajo. Está en equilibrio. Y en la parte horizontal, 200 raíz de 3 se compensa con 400 coseno de 30, que es igual a esto. Si mido los momentos desde aquí, pues obviamente, ¿no? Esta y esta compensan el giro. El momento es 0. Si mido los momentos desde aquí, entonces estoy en más problemas, pero lo puedo hacer. Si yo midiera, vamos a hacerlo y ya con esto terminamos. Momentos desde aquí. Entonces esta no hace momento, esta no hace momento. Esta componente de la tensión no hace momento, pero esta sí. Esta sería 200, ¿no? Entonces yo tendría esta, la roja, hace 200 por 3, porque recuerdan que esto era 3 pies. No, 6. 6 pies. Esta de acá era también 6 pies. 6 pies. Y entonces la roja haría un 200 por 6 positivo. Esta haría un negativo 1000 por 6. Y esta haría un positivo de 400. ¿Cuál es el brazo? 12, ¿no? Ay, a ver si da. Entonces vamos a ver cuánto suma. Entonces tengo 1200 menos 6000 más 4800. Sí, entonces sí, ¿no? 1200, 4800, 6000 menos 6000. Entonces esto es igual a 0. Entonces si mido los momentos desde acá también está en equilibrio. Y desde donde lo quiera ver yo, bajo estas cargas y estas reacciones, va a estar en equilibrio. Las reacciones son esta. Esto lo podemos ver como un soporte, entonces también son reacciones. Y la carga es 1000. ¿De acuerdo? Bien, luego continuamos.